Shalom, shalom. Bueno, pues hemos llegado a nuestra parashá 22 y 23. Vayekel, que significa convocó, y Pekudín, que significa cuentas. La encontramos en Shemot o Éxodo, capítulo 35, verso 1, al capítulo 38, verso 20. Nuestra Haftará está en Ezequiel, capítulo 45, del 18 hasta el capítulo 46, verso 18. Y en el Brit Hadashah, segunda de Corintios 9, del 6 al 11, y en primera de Corintios 3, del 11 al 18. Bueno, ahora en este estudio encontramos en Vayekel las prohibiciones para Shabbat, las donaciones para el tabernáculo, las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Todo hombre que fue impulsado por su corazón llevó su ofrenda, las labores manuales de las mujeres en el tabernáculo, la designación de Betzalel como el diseñador. Se suspenden las donaciones por tener lo suficiente para la construcción del tabernáculo, la fabricación de la cubierta de piel, los pasadores para las tablas, las columnas del arca, los querubines, el candelabro, el altar de incienso y el sacrificio, las cortinas del velo. En Pekudei encontramos el conteo de todo lo que se usó para la construcción del tabernáculo, la confección de las vestiduras sagradas, la inspección por Moshe en el tabernáculo, la aprobación de todo para poder poner de pie el tabernáculo, y la gloria de Hashem que llena todo el Mishkan, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. En este año Vayekel y Pekudei se leen juntas como una porción doble, cerrando con broche de oro el segundo libro de la Torah, de Shemot, conocido como Éxodo. Vemos que este shur nos lleva de la convocatoria a la redención de cuentas, ya que desde una perspectiva hebrea, Vayekel es la unidad y Pekudei es la integridad. Vayekel, reunir, se enfoca en el entusiasmo del corazón, un Nediv Lev. Ese es el pueblo entregando sus joyas y talentos para construir. La fase de hacer, eso es el hacer. Mientras Pekudei es cuentas, nos enfocamos en la transparencia. Moshe presenta un inventario detallado de cada gramo de oro y plata, siendo la fase del orden y la responsabilidad. El Midrash nos enseña que no basta con ser generosos y entusiastas. Vayekel, para que la presencia divina, la Shekinah, realmente habita entre nosotros, debe haber Pekudei, transparencia y orden absoluto. Este tema, este shur, lo hemos subtitulado El poder de la unidad y la belleza de la integridad. Ahora, nuestro estudio comienza citando lo siguiente. Como convocó Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las palabras que ha ordenado el Eterno para hacerlas. 6 días se hará labor, pero el día séptimo será para ustedes sagrado, Shabbat, gran día de reposo para el honor del Eterno. Todo el que haga en él labor será matado. Vayekel. Y él convocó o él reunió. Para continuar con este shur debemos entender que el pueblo hebreo se encontraba en un momento de reconstrucción espiritual, tras el episodio del becerro de oro, enseñándonos cómo la comunidad se une para transformar el perdón divino en una estructura física, el Mishkan o el tabernáculo. Como punto número 1, vamos a ver el significado de la reunión de Vayekel. El nombre Vayekel proviene del verbo hebreo Kahal, que se traduce como congregación o comunidad. Se nos enseña que el poder de un grupo de personas depende de su intención, ya sea para hacer el bien o para hacer el mal. ¿A qué grupo de personas realmente pertenecemos cada uno de nosotros? Nos hemos puesto a pensar si hacemos el bien o hacemos el mal. Cada uno tiene su respuesta. Aunque el pueblo de Israel se reunió muchas veces, los sabios suelen mencionar 3 momentos críticos en los cuales Israel se reunió, y nos muestra la gran diferencia Vayekel, para bien o para mal. Número 1 fue la rebelión del becerro de oro, que vimos en el estudio pasado. Y este es el contraste directo más importante, ya que en la Torah nos menciona Vayekel Ham al Aarón, y el pueblo se reunió contra Aarón.
Esto lo vemos en Shemot o en Éxodo 32:1. En este acto de reunirse fue para la idolatría y el caos. Por eso la parashá de esta semana comienza con la misma palabra, Vayekel Moshe, indicando que el mismo poder de convocatoria que se usó para lo mal, ahora se usa para rectificar y construir el Mizkan. Punto número 2. La rebelión de Korah. Una reunión basada en la división y el desafío a la autoridad divina en contra de Moshe. La Torah menciona Vayakehlu al Moshe Bel Aarón y se reunieron contra Moshe y contra Aarón. Esto está en Bamidbar o Números 16:3. El Midrash señala que esta fue una Keilah, una congregación que no era en el nombre del Eterno, no venía por parte del cielo, sino por el honor personal, lo que llevó a la destrucción y muerte de todos los rebeldes. Número 3. El pacto en el monte Sinaí. Al momento cumbre de una unidad positiva, en las otras fueron negativas. En esta unidad positiva, ya que el pueblo estuvo delante del Eterno, ¿sí? Delante de su Elohim en Erob, ¿sí? Donde lo vemos en Devarim o Deuteronomio 4:10. Los sabios llaman este evento como un Yom Hakal, el día de la congregación. ¿Por qué? Porque fue una reunión con un solo corazón, en un solo cuerpo, en una sola mente y en un solo espíritu. ¿Para qué? Para recibir la Torah. El punto número 4 es el precepto de la lectura de la Torah, una ordenanza bíblica para mantener la unidad en el bien. La Torah menciona de unirás al pueblo, hombres, mujeres y niños, para que oigan y aprendan y teman a Shem su Elohim y se cuiden de cumplir todas las palabras de la Torah. Deuteronomio 31:12. Este evento se realizaba cada 7 años en Jerusalén. A diferencia de las reuniones para el mal, que suelen ser impulsivas y en cualquier momento, esta es una reunión planificada para fortalecer la unidad como temerosos de Hashem y la espiritualidad. Podemos ver que se nos muestra que la congregación es un arma de doble filo. Y en este estudio aprendemos que la misma energía colectiva que se usa para fabricar un ídolo de oro puede ser canalizada bajo un liderazgo sabio e inteligente para construir una morada para la presencia divina, para la Shekinah. Así que tomemos en cuenta muy bien cuál va a ser nuestro motivo por el cual nos vamos a reunir la siguiente ocasión. Nos vamos a reunir para ser instrumentos del Yetzer Hara, del instinto del mal, o para ser usados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Vamos a ver el tema de la prioridad del Shabbat sobre el Mizkan. Antes de dar instrucciones sobre la construcción, Moshe reitera el mandamiento del Shabbat. 6 días se trabajará, mas el 7º día será para vosotros santo, día de reposo completo para el Señor. Rashi explica que la mención del Shabbat antes que el Mizkan enseña que el trabajo sagrado de construcción del tabernáculo no debe realizarse en Shabbat. La santidad del tiempo de Shabbat es superior a la santidad del espacio del Mizkan. Se menciona explícitamente no encender fuego en las moradas durante el Shabbat. Esto lo vemos en el pasuk número 3. Los sabios explican que encender fuego representa la base de toda actividad tecnológica y transformadora, pero también han establecido una conexión directa entre el fuego físico y el fuego emocional de la ira. Desde una perspectiva Sod, se realiza una interpretación metafórica del versículo de Vayekel: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Aprendemos que el fuego que se refiere este pasuk es en un nivel espiritual, el fuego de la ira. Se explica que durante el Shabbat las llamas del Geinón se apagan para dar paso a la paz del día sagrado. Por lo tanto, una persona que se enoja en Shabbat está simbólicamente está encendiendo un fuego que no debería existir en ese momento. Uno de los sabios de la Torah señala que el fuego alude a los fuegos del Malhotec, que se traduce como disputas.
y de Kaas, que se traduce como la ira. Enojarse en Shabbat destruye el significado esencial de ese día, que es el día de reposo, la recuperación y la renovación espiritual que debemos tener. Ahora, la ira es vista como una pasión pero inapropiada, que rompe en cualquier momento la armonía, ¿sí? Que se debe tener para recibir el Shabbat, para recibir que nuestra alma esté con condiciones de recibir el Shabbat. El Rambam menciona que la ira hace que la persona pierda el control y sea dominada por las fuerzas negativas. En Shabbat se nos pide sentir que todo nuestro trabajo está hecho. Si uno siente que todo es como debe ser según la voluntad divina, no hay lugar para la insatisfacción, ¿sí? Que genere la ira. Al abstenernos del lujo de enojarnos, nos entrenamos en el dominio propio y aprendemos a ver las irritaciones de la vida desde una perspectiva más elevada. No le hacemos caso a ese tipo de ira o ese tipo de enojos. En el Talmud, en el Tratado Shabbat 105b, los sabios comparan a quien se enoja con alguien que sirve a la idolatría, pues en ese momento deja de reconocer que el Eterno tiene el control de toda situación. A la luz de la Torah se nos enseña que el Shabbat es un día de paz total, o sea, un completo día de paz, donde incluso el fuego interno debe estar apagado, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Debemos estar conscientes de que es un día especial y que no debemos caer en el juego del enemigo, quien puede usar en cualquier momento, en cualquier situación o cualquier acción o persona para prender ese fuego de la ira. El Shabbat es visto como una señal de identidad y un pacto perpetuo entre el Eterno e Israel. Esto nos lo menciona Éxodo 31, 16 al 17. El Talmud describe el Shabbat como un sesentavo del mundo futuro, un espacio donde el tiempo se detiene para conectarnos solamente con el tiempo y el modo espiritual. Aprendemos que el Shabbat se define como un santuario en el tiempo donde el hombre deja de intentar dominar la naturaleza. ¿Para qué? Para aprender a dominarnos a nosotros mismos, nuestros más bajos instintos. Vamos a ver el punto número 3, que nos habla de Betzalel y la sabiduría divina. Hashem designa a Betzalel de la tribu de Judá como el arquitecto principal. Betzalel significa bajo la sombra de Elohim. Fue llamado de Ruach Elohim, espíritu de Hashem. En la sabiduría y entendimiento reflejando su conexión directa con la fuente de toda inspiración. Los sabios señalan que el arte en el judaísmo no es para la gloria del hombre, sino un medio para que la presencia divina habite en este mundo material. Cuando el Eterno presenta a Betzalel ante Moshe, se menciona una triple dotación de capacidades espirituales. Sabiduría, que es Jotma, la capacidad de recibir información y conceptos divinos. Inteligencia, que es Tejuná, la habilidad de deducir una cosa de otra y comprender los detalles y ciencias. Y la Da'at, el conocimiento aplicado y la conexión íntima con la obra. Como nos lo cita Shemot 31.3, lo he llenado del espíritu de Hashem, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. La Torah enfatiza que Hashem no solo dotó a Betzalel, sino a todo sabio de corazón, Jajam Lev, que deseaba participar en la construcción del Mishkan. Shemot 36 del 1 al 2 afirma que Hashem dio sabiduría a Betzalel y a Joliab, y a todo hombre en cuyo corazón el Eterno puso sabiduría para realizar la obra del santuario. A la luz de la Torah, el pensamiento bíblico en el corazón sabio implica que la sabiduría no es solo intelectual, sino una disposición ética y espiritual de confianza y obediencia hacia los propósitos del Eterno. En el Midrash y el Talmud se profundiza en la naturaleza de la sabiduría. El Talmud en Berajot 55a nos dice que Betzalel sabía cómo combinar las letras hebreas con las que fueron creados los cielos y la tierra. Esto sugiere que el tabernáculo era un microcosmo universal.
Ahora, los sabios destacan que aunque Betzalel era un genio, su grandeza residía en su disposición de trabajar junto a Joliat, quien provenía de la tribu de Dan, considerada una de las más humildes, demostrando que la sabiduría divina une a todo el pueblo. No porque Betzalel fuera un intelectual y con riquezas que por venir de la tribu que tenían, él despreciaba a Joliat, quien también poseía el intelecto, pero no la riqueza. ¿Cuántas personas que por creer que saben más o tienen más que los demás, hacen distinción de personas, creyendo que nadie está a su altura? Desde una perspectiva hebrea y ética, podemos ver que en el judaísmo a una persona que se desprecia, ¿sí? O una persona que desprecia a los demás y cree poseer el monopolio, el poder o el conocimiento, se le identifica principalmente con el concepto de arrogancia o soberbia. Entonces pasa a ser una persona arrogante. En hebreo se conoce como Baal Gabá, dueño del orgullo, siendo el término hebreo para alguien soberbio, y se considera uno de los peores rasgos, ya que no hay lugar para la presencia divina donde se encuentra el orgullo. En el libro de Proverbios 26, Pasuk 12, advierte: ¿has visto un hombre sabio a sus ojos? Hay más esperanza en un necio que en él. Aprendemos que la actitud de superioridad impide reconocer el valor de los demás. Mientras Betzalel representa la sabiduría que construye comunidad, el arrogante representa la sabiduría que destruye la comunidad. Betzalel reconoce que su talento es un depósito divino. La sabiduría es un medio para servir al pueblo Yashem. El arrogante trata la sabiduría como un logro personal para dominar. Al creer que él solo sabe, cierra la puerta a la inspiración divina, que requiere humildad. Ahora, Betzalel trabajó en equipo con Aholiab, quien venía de una tribu distinta, y con todos los sabios de corazón. Cuando la Torá nos cita y los llamó Moshe, implicando un llamado colectivo a trabajar en unidad, no para que cada quien ande por su lado y haga lo que quiera. Es un trabajo en unidad, porque el que hace menos a los demás se incapacita para el trabajo del reino, ya que el Mizcán simbolizaba la unidad de todas las manos del pueblo, tanto hombres como mujeres que trabajaron en unidad. Según el pensamiento, ¿sí?, judío, para que la sabiduría divina repose en alguien, la persona debe de practicar el bitul, que es anular de su vida la arrogancia. Si alguien está lleno de sí mismo, no deja espacio para que entre la luz de Hashem. El Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, en la Mishnah 4, Pasuk 1, nos hace saber lo siguiente: ¿quién es sabio? El que aprende de todas las personas. ¿Quién es poderoso? El que domina sus propias inclinaciones. Estamos aprendiendo de estas enseñanzas la idea de que el poder no es sobre los demás. El verdadero poder es sobre uno mismo. El Midrash Tanjumá explica que Moshe le sorprendió la rapidez con la que Betzalel comprendió los planos celestiales, afirmando que Betzalel realmente estaba a la sombra del Eterno, por haber visto lo que el Eterno le mostró a Moshe en el Sinaí. Recordemos que la Torah nos dice en Proverbios 2.6: porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. El Salmo 119.66, una petición directa por sabiduría y conocimiento basada en la confianza en los mandamientos. En Primera de Reyes 3.9 al 12, el relato de Shlomo pidiendo un corazón entendido, sabio para gobernar, similar a la gracia otorgada a Betzalel. De esto, Vallecán nos enseña que la sabiduría no está solo en la cabeza, ¿sí?, en el intelecto, sino está en el corazón. La voluntad de usar ese talento para Akadosh Baruj depende de lo alto. Y ahí realmente se encuentra la sabiduría, en el corazón, no en los logros que nosotros hayamos obtenido terrenalmente, sino en los logros que hayamos obtenido gracias a que Hashem
nos lo ha puesto en el corazón. Vamos a la parte número 2 de nuestro estudio en la Parashá Pekudei. La redención de cuentas. Moshe rinde cuentas, incluso el líder más confiable debe ser transparente con los recursos y todo lo que se relaciona con la comunidad. El principio fundamental de Pekudei es que el líder no solo debe ser honesto, sino también parecerlo. El Midrash cuenta que la gente murmuraba al ver a Moshe diciendo, ¿cómo no va a ser rico? ¿Cómo no va a tener dinero si maneja todo el oro del tabernáculo, maneja todos los recursos que le hemos dado? Es por ese motivo que para quitar cualquier duda con el manejo de los recursos que se obtuvieron del tabernáculo, Moshe dio un informe detallado del oro, de la plata, del cobre, ¿sí? Donde se usó la lana, las piedras preciosas, todas y cada una de las naciones del pueblo fueron plasmadas en Pekudei, en el recuento. El hecho de que la Torá dedique versículos enteros a sumar kilos de oro y plata enseña que la espiritualidad no es excusa para el desorden administrativo. En el Midrash Tanjumá se explica que Moshe olvidó momentáneamente en qué se usó una pequeña cantidad de plata. Las 1775 piezas de plata para los ganchos de las columnas. Se angustió hasta que el Eterno le iluminó la memoria. Esto muestra que para un líder confiable, cada gramo de recurso público es sagrado. Un líder confiable reconoce que es un administrador de lo que Hashem ha puesto en sus manos, no un dueño de lo que se le ha conferido. El Pirkei Avot, en la Mishnah 2, Pasuk 12, nos dice que todo lo que hagas sea en nombre del cielo. El líder confiable no busca gloria personal ni control autoritario del conocimiento. Su meta es que el proyecto, en este caso el Mishkan, cumpla su propósito divino. Esa es la meta de cualquier líder, que realmente el propósito divino se cumpla en las comunidades, no el propósito personal. Maimónides, en su obra Mishneh Torah, en las leyes sobre los recuentos o los recaudadores de caridad, establece que nunca debe haber una sola persona contando el dinero. Siempre debe haber al menos dos para evitar sospechas y proteger la integridad tanto del líder como de la comunidad. Pasemos al siguiente tema, que es la aprobación de Moshe. Este es un momento culminante en la narrativa del tabernáculo, pues marca la transición de la labor humana a la presencia divina. Este acto no fue una simple inspección técnica, sino un reconocimiento espiritual de que el pueblo había captado la esencia de la orden de Hashem. Shemot o Éxodo 39, Pasuk 42-43 enfatiza que Moshe no erigió el tabernáculo hasta confirmar que cada detalle correspondía al diseño celestial que recibió en el monte Sinai. Y vio Moshe toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Eterno había mandado, y los bendijo. Esta revisión final asegura que el esfuerzo humano se alineó perfectamente con la voluntad divina. La repetición constante en la parashá de la frase como el Eterno mandó a Moshe subraya que la obediencia exacta es lo que permite ese nivel de santidad. Rashi hace un comentario sobre Shemot 39:43. Revela las palabras específicas de la bendición que Moshe pronunció al aprobar la obra. Moshe les dijo: sea la voluntad del Eterno que su presencia, su Shejinah, repose sobre la obra de vuestras manos. Se enseña que en ese momento Moshe recitó el Salmo 90, Pasuk 17, sea la luz de Adonai nuestro Elohim sobre nosotros y la obra de nuestras manos afirme en nosotros. Y la obra de nuestras manos afirmará. En los escritos rabínicos se traza una analogía entre la aprobación de Moshe y la culminación de la creación por parte de Hashem. Así como en el Génesis se dice que vio Elohim todo lo que había hecho y aquí que era bueno, en Shemot se dice que vio Moshe toda la obra y aquí que la habían hecho como el Eterno había mandado.
El tabernáculo se considera como un mundo pequeño. Al aprobarlo, Moshe estaba declarando que el hombre había cumplido su propósito de crear un espacio donde lo terrenal y lo celestial se podían encontrar, se podían unir. Aunque Moshe recibió las instrucciones, el texto dice que bendijo a todo el pueblo y a los artesanos por su fidelidad. El Midrash señala que Moshe reconoció que sin la sabiduría de Betzalel y la generosidad del pueblo, la estructura física nunca se habría convertido en un santuario espiritual. Así como Moshe inspeccionó la obra del tabernáculo, vio que se había hecho tal como el Eterno había mandado, nuestra vida como seguidores de Yeshua busca esa misma aprobación divina. En nuestro caminar como temerosos del Eterno y creyentes en Yeshua como Mashiach, tenemos que enfocarnos en 3 pilares. La obediencia por amor. El tabernáculo se construyó siguiendo un diseño específico. Nuestra vida es aprobada cuando nuestras acciones no nacen de la rutina, sino de seguir la Torah, que debe de estar escrita en nuestros corazones, reflejando el carácter de Yeshua en nuestra vida diaria. Ser piedras vivas. Ya no construimos un edificio físico, sino que, como dice Pedro, somos piedras vivas edificadas sobre la piedra angular. La aprobación se manifiesta cuando estamos alineados y unidos al resto del cuerpo, cumpliendo nuestra función específica en el diseño y en el propósito del Eterno. La presencia divina, la Shekinah. Al final del Éxodo, la gloria de Hashem llenó el tabernáculo porque todo estaba en orden. Somos aprobados cuando nuestra vida se convierte en un lugar donde el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo puede habitar cómodamente, produciendo el fruto que otros pueden ver. ¿Por qué? Porque todo está en orden. En resumen, la aprobación no viene de la perfección humana, sino de la fidelidad al diseño que Yeshua trazó para nosotros, para ser aprobados por el cielo. El fundamento de un obrero aprobado. Ser aprobado implica cumplir con las especificaciones del diseñador. Pablo está exhortando en 2 de Timoteo, paso 15, a presentarnos ante el Eterno como obreros que no tienen que avergonzarse. O sea, no tenemos que avergonzarse. Ahora, cuando hay diligencia no es solo creer, sino procurar con esmero vivir según la palabra. Si nosotros nos decimos temerosos de Hashem y que somos elegidos por el Eterno, tenemos que vivir la palabra del Eterno. Tenemos que hacer su voluntad. Integridad. Así como cada pieza del tabernáculo encajaba perfectamente en ese lugar, nuestra vida pública y privada debe estar alineada con el carácter que Yeshua nos enseñó y de esta forma poder ser parte del pueblo elegido de Hashem. Pero también existe un diseño. Ese diseño es el cuerpo como templo. En el Brit Hadashah, un nuevo pacto, el edificio ya no es de piedra, ¿sí? Ya no está cubierto de tela, sino de carne y espíritu. Así como el tabernáculo era santidad Adonai, nuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh. La aprobación se ve en cómo cuidamos y honramos realmente ese templo que nosotros tenemos. Existe un sacerdocio real. Somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales, alabanzas al servicio con amor para servir al Eterno. Esto es lo que Hashem aprueba a través de Yeshua. Ya no los sacrificios. Tenemos que nosotros elevar nuestras plegarias, nuestras alabanzas, ¿sí? Nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que el Eterno realmente haga ese vivir, esa forma de moldear nuestra vida día con día y ser aprobados. Moshe aprobó la obra porque se hizo tal como se le ordenó. En nosotros esto se traduce en permanecer en la vid, ligados a la vid. La aprobación fluye de nuestra conexión con el Mashiach. Sin él no podemos producir el fruto que el Padre está esperando de nosotros. La meta es vivir con la mirada puesta en el galardón, corriendo la carrera con disciplina para recibir la aprobación final del Eterno y llegar a la meta.
que es entrar en el trono de gloria. Vemos cómo la construcción minuciosa del Mishkan o del tabernáculo apunta directamente a la perfección de nuestro Santo Maestro de Justicia, a Yeshua, como el santuario definitivo. El Brit Hadashah, conocido como el Nuevo Pacto, revela que Yeshua es el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos humanas. A diferencia del tabernáculo construido por Moshe y el pueblo en el desierto, Yeshua representa la realidad espiritual que el Mishkan solo prefiguraba. El autor del libro de Hebreos explica que Yeshua es el sumo sacerdote de un tabernáculo que no es de esta creación. No fue levantado por manos de hombre, sino por el Eterno mismo. En el Mishkan terrenal descrito en nuestro Shur, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y esto una vez al año, en Yom Kippur. Yeshua, mediante su propia sangre, entró una sola vez y para siempre. ¿Sí? Entró en ese santuario celestial para presentarse ante Adonai por nosotros. Cada elemento detallado en el Mishkan, desde el oro, la plata, los muebles, cada cortina y cada detalle, como ya lo hemos mencionado anteriormente, representa un aspecto de la obra y naturaleza de nuestro Mashiach. Él es el cumplimiento de todos los símbolos del santuario terrenal, eliminando cualquier impedimento para acercarnos al trono de gloria de Akadosh Baruj Hu. Mientras que el tabernáculo de Moshe requería sangre de animales, Yeshua entró al santuario celestial por su propia sangre, obedeciendo una redención eterna que el sistema de sacrificios terrenal no podía consumar permanentemente. Así como Moshe fue el mediador para la construcción y dedicación del Mishkan, Yeshua es el único mediador entre Hashem y los hombres, para poder obtener esa entrada directa al trono de gloria. En Pekudei, la gloria de Hashem, la Shekinah, llena el tabernáculo. Recién terminado, su presencia se hizo visible con esa nube. Del mismo modo, en Yeshua habita corporalmente toda la plenitud, toda la deidad del Eterno. Él es el lugar de encuentro donde el Eterno se reúne con el hombre. La gloria de Hashem en Pekudei, que nos menciona Shemot, Éxodo en el capítulo 40, 34 al 35, nos narra sobre la Anan Kabod, la nube de gloria. ¿Sí? Esa nube de Hashem que llenó todo el tabernáculo. El texto nos dice, cubrió la nube la tienda de reunión, y la gloria de Hashem llenó el tabernáculo. No podía Moshe entrar a la tienda de reunión, porque reposaba la nube sobre la misma, y la gloria de Hashem llenó el tabernáculo. En el texto bíblico, la nube no es solo un fenómeno atmosférico, es la Shekinah, es la presencia divina. La nube se posa sobre la tienda de reunión de tal manera que ni siquiera Moshe podía entrar. Esto establece una distinción muy clara. La santidad del Eterno es tan densa que el hombre, por sus propios méritos o su propia naturaleza, no puede habitar en ella de una manera inmediata. El Midrash nos dice que la culminación del Mishkan es comparada con una boda. El Mishkan es la jupá, ¿sí? El lugar nupcial, y la nube de gloria es la entrada del novio a su nueva casa con la novia, que es Israel, y realizando un matrimonio entre lo celestial y lo terrenal. A la luz de la Torá, en un nivel Sod, se enseña que la nube representa la luz circundante, Or Makif, una energía divina tan elevada que el mundo no podía contenerla internamente, por eso rodeaba todo el tabernáculo. Los sabios explican el milagro de cómo aquel que el universo entero no pudo contener, decidió contraer su presencia en un espacio de pocos codos como era el Mishkan. Si en Pekudei la gloria era tan intensa que Moshe quedaba fuera, en nuestro Mashiach vemos el mismo, el misterio inverso. La gloria se hizo carne y habitó y se tabernaculizó entre nosotros, como lo menciona Juan 1.14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra hebrea Vayishkon proviene de la raíz shahan, que significa residir, asentarse o acampar. De esta misma raíz se derivan los términos técnicos del tabernáculo. Y Yohanan nos está diciendo que el cuerpo de Yeshua es el cumplimiento real de la tienda en el desierto. Así como Pekudei nos dice que la nube de gloria llenó el tabernáculo, de tal manera que era visible para todo Israel, Yohanan afirma que en Yeshua la Shejinah, la gloria de Hashem, se hizo visible y tangible, ya no oculta tras una cortina, sino revelada a través del Mashiach. Estas características corresponden a los atributos del Eterno, manifestándose en el propiciatorio, en el arca del pacto. Yeshua no solo cumple la ley, la Torá, sino el sacrificio que permite el perdón para cada uno de nosotros. Aprendemos que Yohanan presenta a Yeshua como ese tabernáculo perfecto, el lugar donde la Shekinah acampa con la humanidad, para que podamos contemplar la gloria de Hashem. Yeshua es el Mishkan perfecto, porque en él la nube de gloria no solo está sobre el templo, sino que él es quien manifiesta esa gloria. Ya no es una nube que impide la entrada, sino una presencia que nos invita a pasar al lugar santísimo. La tradición rabínica basada en Isaías 4 dice que en la era mesiánica la nube de gloria regresará para cubrir todas las moradas de Sión. Para nosotros esa gloria ya ha comenzado a manifestarse a través de la vida de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua HaMashiach, y el don del Ruach HaKodesh que hace de cada creyente un mini tabernáculo donde puede residir la presencia divina. Para finalizar nuestro shur, hoy cerramos el libro de la redención de Shemot o Éxodo, aprendiendo que para que el Eterno habite en nosotros necesitamos dos cosas muy importantes: el entusiasmo unido de Vayequel y la rectitud ética de Pekudei. Para cerrar este ciclo de estudio de Torah, hagamos un inventario de nuestro corazón ante el Eterno. Nuestro estudio Moshe no contó el oro por desconfianza, sino por fidelidad. Así como cada gramo de metal fue registrado, Yeshua nos enseña que cada palabra, intención y talento puesto en sus manos tiene un propósito eterno. Rendir cuentas no es un acto de juicio temeroso, sino de transparencia amorosa. Es decirle al maestro: aquí está lo que me diste, lo he usado conforme a lo indicado, no conforme a los deseos de este mundo y la vanidad terrenal. Esto es lo que nos deja esta doble porción de maná para que comprendamos la grande y maravilloso que se puede realizar con el poder de la unidad y la belleza de la integridad. Vamos a cerrar con una oración este estudio, y que sea el Eterno quien nos guíe y nos haga ver a la luz de la Torah cada uno de las palabras que se mencionaron. Abacados. Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de Vayequel y Pekudei. Gracias porque en Yeshua HaMashiach vemos el cumplimiento del Mishkan, la gloria que no solo nos visita, sino que habita en nosotros. Hoy te pedimos que nos des la sabiduría Betzalel para edificar nuestras vidas según tu modelo y no el nuestro. Ayúdanos a reunirnos para el bien y ser instrumentos de unidad y no de división. Que nuestra prioridad sea siempre el Shabbat, el reposo en tu obra consumada, entendiendo que nada de lo que hagamos tiene valor si tu Shejinah no la llena. Padre Celestial, caminamos en redención de cuentas ante ti, sabiendo que tú ves lo secreto, que al final de nuestro camino, como Moshe aprobó la hora, podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel, has sido aprobado. Que tu nube de gloria guíe cada uno de nuestros pasos en este mundo tan desértico, hasta que lleguemos a la plenitud de tu reino, y que nos mandes a Mashiach en tiempo y prontamente en nuestros días. Amén y amén. Baruch Hashem. Concluimos el libro de Shemot, y cada que terminamos un libro todos sabemos y decimos: Hazak, Hazak, Beti Hasek.
sé fuerte y fortalezcámonos. Esperando que este estudio haya sido de bendición a sus vidas y nos vemos en el próximo estudio. Shabbat Shalom.